Hola chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo video en este canal. Continuando con el área de bioquímica, traemos un nuevo tema que en este caso viene a ser propiedades físico-químicas del agua. En primer lugar, comprenderemos la estructura molecular y cómo esta permite la interacción de esta molécula con otras moléculas dentro del medio en que ésta se encuentre. Además, entenderemos las propiedades físico-químicas, entre ellas el calor específico, de fusión y de evaporación, junto con otras propiedades que le otorgan todas las funciones dentro de la célula y que permiten la homeostasis y el mantenimiento de vida de la misma. A su vez, comprenderemos el agua como solvente, una de sus funciones principales, mucho más por su relación con las sustancias hidrofílicas e hidrofóbicas. Ahora, el agua es un elemento muy importante dentro de la vida, mucho más para los seres vivos, y esto se puede comprender estudiando los elementos más pequeños, en este caso las células. Estas están conformadas en su gran mayoría por el 80% de agua y un 20% por bioelementos. Ahora, este hecho le permite otorgar una de sus funciones importantes o vitales dentro de la célula, en este caso primero la formación de su estructura. Dado que tenemos una masa con mayor porcentaje de agua, significa que este elemento puede llegar a interactuar en la forma que ésta llega a tener. También la organización y el funcionamiento, dado que el agua tiene la capacidad de interactuar o participar en la mayoría de procesos químicos. Es decir, que va a ser indispensable para mantener la vida dentro de la célula. Ahora, para comprender un poco más sus funciones es necesario comprender la estructura de la misma. Para ello, primero debemos entender que la geometría molecular de esta célula es de forma tetraédrica. ¿A qué se debe esto? Bueno, una molécula de agua sabemos que está conformada por dos moles de hidrógeno y una de oxígeno. Esta forma tetraédrica va a tener un punto centro que va a estar conformada por el oxígeno, y esta, al ser un elemento electronegativo, va a tener la capacidad de robar o atraer a él electrones de otras moléculas o otros elementos químicos, en este caso del hidrógeno. Entonces, al atraer esta carga negativa de ambos elementos, va a formar un polo positivo. Tenemos 4 puntos ya. Ahora, viceversa a esta también vamos a tener otros dos espacios que van a estar formados por electrones que están sin conectarse o con puntos abiertos, que vienen a estar representados por esta fórmula. Este espacio, a tener electrones al aire o en un espacio, va a formar una carga negativa. Ahora, esto le otorga la función de dipolo, es decir, la capacidad de tener dos cargas distintas en una misma estructura, facilitando la unión con otras moléculas, es decir, otras moléculas que tengan una carga positiva que se unan a la carga negativa y viceversa, unas moléculas que tengan cargas negativas que atraigan las cargas positivas de estas. Comprendiendo un poco ya su estructura, podemos entender la interacción. Recordemos, tenemos un área positiva y un área negativa, mismas que se van a atraer con otras moléculas. En este caso, una molécula de hidrógeno puede interactuar o puede ser atraída por una molécula de oxígeno dada su electronegatividad. Este proceso de unión se conoce como puente de hidrógeno. Estos puentes de hidrógeno existen en varios procesos, en varias moléculas, pero es muy bueno estudiarla dentro del agua dado la facilidad que tiene en esta de formarse. ¿Por qué? Porque esta interacción se da por grupo de moléculas de agua. Si una molécula de agua llega a formar un puente de hidrógeno con otra molécula de agua, esta le otorga la facilidad de que esta misma molécula de agua puede unirse con otra, y así sucesivamente. De forma contraria, la ruptura de un puente facilita la ruptura de otra molécula. Ahora, esta capacidad o esta forma de interactuar con moléculas de agua facilita de que se necesita mucha energía para poder unirlas como para poder romper sus enlaces. Estos procesos o esta forma de estructura y esta forma de interactuar le otorgan las propiedades físico-químicas que vamos a comprender a continuación, mucho más relacionadas al calor, a la liberación o a la obtención de la misma.
En primer lugar, tenemos el calor específico, el cual se conoce o se define como la cantidad de energía calorífica necesaria para aumentar la temperatura de un gramo de una sustancia en 1 °C. De otra forma, es decir, la capacidad de este líquido de absorber la energía suficiente para elevar su temperatura. En el caso del agua, el agua tiene una gran cantidad de calor específico, lo cual es decir, que tiene gran capacidad de absorber bastante energía para subir su temperatura. ¿Esto en qué ayuda al cuerpo? Bueno, si un ser vivo está expuesto a gran cantidad de calor, esta evita que ésta se deshidrate, por el mismo hecho de que va a absorber toda esta energía y no va a permitir que ésta se evapore, sino que va a mantener la temperatura corporal. Esto en el ser humano, por ejemplo, dentro de las anastomosis que existe, por ejemplo, de una unión de una arteria y una vena, comúnmente existen en las partes distales del cuerpo. Por ejemplo, en procesos de calor, es muy común que estas anastomosis se abran y cedan el paso de sangre de la arteria a la vena. ¿Por qué? El agua absorbe todo este calor y permite mantener la homeostasis y la temperatura corporal. Y viceversa, a mucha cantidad de frío, es decir, poca cantidad de calor, estas anastomosis se cierran por el mismo hecho que evitan que el agua absorba este calor, manteniendo el calor en las partes distales e incluso en las partes del cuerpo necesarias para mantener la vida. Ahora, respecto al calor de fusión, esta representa la energía cinética que deben adquirir las moléculas del sólido para pasar de un orden continuo a un orden discontinuo. Es decir, bueno, para comprender un poco más esto, el agua en estado líquido está en constante movimiento, por el mismo hecho de que existen estas moléculas de agua, pueden estarse uniendo como se pueden estar separando de manera simultánea. Esto le otorga la energía cinética. Ahora, en el caso de un proceso sólido, estas moléculas van a estar de forma ordenada, es decir, no van a estar en movimiento. Para ello van a tener una cantidad de energía, van a tener que adquirir una cantidad de energía suficiente para pasar de ese estado sólido a un estado líquido. Ahora, comprendiendo esto, podemos decir que el calor de fusión permite que el cuerpo humano llegue a un estado de congelamiento o que los seres vivos lleguen a un estado de congelamiento rápido ante la disminución de calor, dado que la teoría menciona de que de la misma manera que se necesita gran cantidad de energía para pasar de un estado sólido a un estado líquido, de la misma forma se necesita liberar la misma cantidad de energía para poder pasar a un estado frío. Entonces, esto permite evitar, en este caso, por ejemplo, hipotermias en un proceso o un tiempo corto o llegar hasta el estado de congelamiento. Por último, el calor de evaporación, muy relacionado al calor específico, el cual se considera que es la energía que se invierte en la evaporación de un molde o un líquido en su punto de evaporación. Ahora, esto ayuda también mucho en el cuerpo humano, mucho más nosotros cuando estamos sudando. Comúnmente estas gotas de agua, al momento de nosotros sudar, estar expuesto al calor, nos hacen sentir una frescura. Esto por el mismo hecho de que el agua que se encuentra sobre la piel absorbe todo este calor hasta el punto de evaporarse, evitando que este calor llegue a pasar la piel y llegue a evaporar o aumentar la temperatura corporal. Esto mantiene la homeostasis y mantiene la temperatura del cuerpo ante una exposición de calor en un tiempo prolongado. Otra de las propiedades físico-químicas que tiene el agua, ya mucho más relacionada a la parte biológica en todos los componentes de la vida, vienen a estar relacionados a la tensión superficial, adhesión y viscosidad. Ahora, ¿qué son estas cosas? Primero, la tensión, la cantidad de energía necesaria para aumentar la superficie por unidad de área. Es decir, si nosotros vemos este vaso de agua, comúnmente las moléculas que se encuentren en ella van a ejercer una presión en esta parte interna, no en la parte externa, dado el mismo hecho de que su mayor atracción va a estar aquí. Estas moléculas que se encuentran en esta parte externa no van a tener con quién interactuar, por lo que existe menos presión. Ahora, esta interacción o poca interacción que lo otorga crea una tensión, es decir, que es la presión o la cantidad de presión que se necesita para que este nivel aumente o se esparza. Esto ayuda mucho, por ejemplo, cuando vemos animalitos
sobre el agua, en este caso, por ejemplo, una libélula, puede pararse sobre ella por el mismo hecho de la capacidad de estas moléculas interactuar con el objeto que se encuentra encima, evitando que ésta se hunda. Tenemos la adhesividad, que se entiende como la fuerza de unión con una superficie. Es decir, por ejemplo, algo adhesivo es si algo se pega a un objeto. Entonces, en este caso, el agua tiene la capacidad de mantener la forma en el objeto que se encuentra. Por ejemplo, llegamos otra vez al momento del agua, de un vaso de agua. Esta va a otorgar la forma en que se encuentre o dentro del objeto que se encuentra. Pero esta, junto con la viscosidad, que viene a ser la resistencia a fluir a través de un tubo capilar, le otorga otra función indispensable mucho más, por ejemplo, que se ve en los árboles. Para entender un poco más esto, un líquido viscoso tiene mucha más resistencia a fluir dentro de un tubo o cualquier espacio en que se encuentre. Estas dos proporciones dentro de un árbol, por ejemplo, le otorgan la capacidad de que el agua pueda viajar desde la raíz hasta las partes externas de las ramas. ¿Por qué? La adhesividad de estas moléculas permite que estas moléculas puedan escalar a través de capilares o pequeños túbulos que existen dentro de este ser vivo. Y la viscosidad permite que ésta pueda fluir o seguir dentro de estos capilares. Esto va a depender mucho del diámetro que tengan estos tubos y a su vez de la presión que se ejerza por la gravedad. Pero es bueno conocer estas propiedades para comprender un poco cuáles van a ser sus funciones dentro de los procesos biológicos. Ahora, otras propiedades ya mucho más relacionadas a los procesos químicos van a ser las siguientes: la constante dieléctrica, la hidratación y la hidrólisis. Procesos importantes dentro de los procesos químicos que existen dentro de la naturaleza y principalmente en el cuerpo humano. La constante dieléctrica se conoce o es la propiedad de los solventes de separar iones de cargas opuestas. Se conoce al agua como un solvente universal, dado de que la mayor parte de elementos que son no polares pueden disolverse en el agua. Esto dado la carga de sus moléculas de agua. Recordemos, tenemos una parte positiva y una parte negativa. Por ejemplo, comúnmente la sal, al momento de echarse al agua que está en su forma ionizada, estas moléculas de agua tienen la capacidad de atraer sus iones y separarlos formando una solución. La constante dieléctrica del agua a 20 grados centígrados es de 80. Un punto muy importante en las lecciones, ya que los toman siempre este valor. La hidratación es la capacidad de rodear iones con moléculas de agua que se orientan según la carga de los iones y se disponen en las capas concéntricas de moléculas de alrededor del ion. Esta hidratación participa en casi la mayor parte de procesos químicos, es decir, una molécula de agua puede unirse a otra molécula para formar otro compuesto. Ejemplo mismo en este caso de la sal. Tenemos un compuesto iónico que al momento de interactuar en el agua, estos elementos se dividen a cada una de las partes que interactúan con sus diferentes cargas opuestas. También en el proceso de la fotosíntesis, en este caso, por ejemplo, el dióxido de carbono y el agua, cuando se unen, pueden formar lo que viene a ser la glucosa y moléculas de oxígeno. Ahora, la hidrólisis. Ahora, en este caso es muy diferente a la hidratación. Si en la hidratación nosotros uníamos una molécula de agua, esta molécula de agua va a permitir la separación de dos elementos. Esto actúa mucho en la parte de los carbohidratos. En este caso, por ejemplo, disacáridos. Tenemos dos pentosas que van a ser divididas por una molécula de agua, formando dos monosacáridos o dos monómeros distintos. A su vez, esta molécula de agua va a interactuar con estas dos moléculas que están separadas. Ahora, comprendiendo un poco las características ya físicas y químicas, podemos entender por qué el agua se conoce como un solvente universal. Primeramente, sabemos que el agua tiene la capacidad de separar iones. En este caso tenemos una molécula de sal, por ejemplo, un cloruro, en este caso el cloruro de sodio. El sodio, que está, por ejemplo, en su forma ionizada, que es positiva, va a ser atraída o va a interactuar con las moléculas de oxígeno.
mientras que cloro, que digamos está en su forma iónica en estado negativo, va a ser atraída por las partes positivas o va a atraer las partes positivas de los hidrógenos. Esto facilita una gran interacción y una división de estas moléculas, facilitando la solvencia en este caso del líquido. Por esa misma razón y por la interacción de las cargas, el agua se considera como un solvente universal. Pero cabe recalcar que el agua no va a disolver todo tipo de elementos. Hay elementos que no van a disolverse en el agua que se van a conocer como sustancias hidrofóbicas. Estas sustancias hidrofóbicas no se unen al agua por el mismo hecho de tener una composición polar o en su estructura ser mucho más electronegativas que el propio oxígeno. Misma capacidad que no le va a permitir otorgar los electrones de hidrógeno y va a crear una barrera que no permita su unión. Esto lo podemos ver, un ejemplo muy conocido es el agua y el aceite. Primero, el aceite es muy denso y además está formado por, en este caso, ácidos grasos. Estos ácidos grasos que van a tener estructuras covalentes o uniones covalentes por carbono e hidrógeno no van a unirse con una interacción que tenga oxígeno e hidrógeno, debido a su diferencia de electronegatividad y a la densidad de sus líquidos. Mismo ejemplo que sucede también en la membrana plasmática. Recordemos, la membrana plasmática está formada por fosfolípidos y por ácidos grasos. Las cadenas de ácidos grasos de estas membranas no van a interactuar con el agua, por eso van a estar en su forma interna, y los fosfolípidos van a interactuar de manera externa, formando una capa o doble capa de estas sustancias, así formando una membrana que permita dividir el lado externo con la parte interna de la célula. Espero esta charla haya sido de su agrado y podamos seguir reforzando temas relacionados a diferentes áreas de la medicina, en este caso de la bioquímica. A continuación mostraré la bibliografía en la cual ustedes pueden reforzar este tema y podamos vernos en una siguiente ocasión con un nuevo tema. Hasta la próxima.